Hola, Buenos Buen días. día, buenos buen día. días, buenos días, Algunos estamos en Buenos pijama. días. buenos días a todos, todas, todes. Estefanía también, Julián Darío Bejarano, Julián Darío, así ya lo Hola, vi, buen día. sí, ya lo vi, y Laura Catalina, Buenos días. me faltan, ¿no? Laura Catalina, a menos que tenga un alias que no esté, y Matilde Valencia, faltan solo ellas dos. Bueno, no sé si pudieron ver después los extractos los links que habíamos copiado ese día de los tres, de las películas de la Argelina, con ese plano increíble que dura como 3 minutos mientras están mirando un partido de fútbol y que entran con una, pues, que durante un buen momento jalan, jalan, jalan y justamente no se ve lo que están jalando, además cubren la pantalla, entonces hay una especie de suspenso, además después por fin pasan el animal y justo cuando pasan el animal, el dios del cine es grande, justo en ese momento meten gol, entonces todo salta, es todo un... O sea, la ficción no habría hecho una puesta en escena tan perfecta, creo. Tiene un principio, un clímax, una cosa que sube, 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 muy emocionante y de pronto, además después hay como una coda, un, un pequeño, un pequeño capítulo además porque pelean los otros porque no le deja ver la pantalla y es en el momento del gol, en fin. Los otros dos son las de Bursteboy, que todas sus películas son muy buenas, muy, muy lindas de ver y muy interesantes, porque él tiene una confianza ciega en el cine, una confianza lúcida, justamente no ciega más bien, pero muy lúcida en el cine, sabe poner la cámara exactamente en el sitio en que van a pasar las cosas, porque ese es el arte del documental. No es, no es tanto correr detrás donde están pasando las cosas, es casi poder preceder a la realidad y poner la cámara donde pueden pasar las cosas, donde es el mejor sitio para que las cosas pasen. Y esta película produce, pues, vieron bueno, obviamente con el bebé, entre comillas, es un poco más sencillo, porque estaba viendo que el cuadro eh, bastaba encuadrarlo a él. Con las vacas era más difícil porque, bueno, parecía una cosa muy anodina, las filma. Además, el filma en película, no debe filmar tanto, eh, pero las filma y aguanta, espera, espera, le da el tiempo, le da la confianza, ve que la vaca mete la cabeza en la cosa para tomar, se queda con eso, después entra un personaje, otro personaje, otro personaje, igual, parece una ficción, parece que alguien les estuviera diciendo, y ahora tú, y ahora tú, y ahora tú, es como tienen un muy buen timing y espera obviamente hasta el final de la historia. Entonces, con esos ejemplos y más el pequeño ejemplo que les había mostrado de Lumière con el bebé, espero que hayan tenido una gran inspiración y vamos a hacer lo mismo que la vez pasada y usar el material de ustedes. No es para criticarlo, no es para saber si está bien, mal, regular, es para usarlo como material pedagógico y para que ese material nos pregunte a todos y nos ayude a cuestionarnos sobre el cine. Creo que es más fácil cuando ustedes se confrontan a tratar de hacer las cosas, cuando se hacen las preguntas de cómo hago para que haya un final en mi cuadro, cómo hago, que entienden de qué estamos hablando. Entonces vamos a ver los minutos ahora no sé técnicamente, confieso, no sé muy bien cómo lo hacemos, no sé si ustedes comparten pantalla,
No sé si ustedes comparten un link para que todos los otros vean. No sé qué será lo mejor, o si, pues, tal vez lo más fácil es compartir pantalla, no sé si... Sí, Sí, hola, yo creo que sí, lo sí. más fácil es que cada uno comparta pantalla en realidad, Ujú. ya, para que... Sí, sobre todo porque no montamos los trabajos a un link para compartirlos inmediatamente. Perfecto, entonces, Pues es mejor. la idea es que muestren solamente el... Espero que no, pues si hicieron trampa solo la hicieron con ustedes, a mí no me importa, pero la idea era el plano tal como ustedes hicieron rec hasta el momento en que pararon el rec. Es decir, no es un plano cortado por ustedes, no es un plano en que después hicieron un plano de 1 hora y entre la hora escogieron 1 minuto. El ejercicio, porque eso es lo que le da a ustedes cuando están filmando también, y a la persona que está siendo filmada y al espectador por la misma ocasión, un poco esa tensión. Los minutos Lumière funcionan porque sabíamos que no podían durar más que ese minuto, que los segundos, que lo llaman minuto, pero es menos, porque sabíamos que tenían esa duración y eso produce cierta tensión. Y para ustedes filmando, el ejercicio de saber, tengo que filmar cuando empiece y no tengo sino 1 minuto, también los pone en cierta tensión, que es la tensión que prácticamente, digamos, mucha de la gente que filma ya no se pregunta eso. Entonces vamos a estar invadidos de imágenes e imágenes e imágenes e imágenes, y filmamos y filmamos y filmamos a ver si pasa algo. Nosotros tenemos que tener un poquito de responsabilidad si estamos fabricando nuevas imágenes para el mundo. O sea, creo que es el trabajo de los cineastas en general, de los documentalistas también en particular, de no hacer como todo el mundo justamente, de revalorizar la imagen, de volver a darle una imagen, para que exista una tensión y atención que ya mucha gente no le está dando. Es la única manera para que nuestras imágenes, las imágenes de ustedes, puedan ser vistas. Porque ahora el problema es que hay demasiadas. Antes con los Lumière había pocas, entonces todas las imágenes eh, eran importantes. Ahora hay tantas que lo importante es cómo hacer para que no sean la misma cosa, cómo hacer para que haya una atención particular, etc. Bueno, el que quiera lanzarse y mostrar su primer minuto. Yo, La, entonces, bueno, por bueno, ahí otro valiente. no, pues si quieres, dale, solamente que estoy intentando, cuando leí ahí en la función de compartir pantalla, Sí, voy a me ver. envía una alerta que dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes, entonces toca Ah, habilitar esta función para que podamos compartir las pantallas. Me pasa igual. ¿así? Sí, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Y eso no lo podemos arreglar nosotros, y lo tienen que arreglar, ¿quién? Perdón, ¿qué es lo que pasa? Ana, tienes que activar la función de compartir pantalla. Bueno, un minuto, por favor. Hacia el animador desactivo, ya entendí lo que dicen, sí. Ya intenté, ya lo entendí. Bueno, ahí active algo, ¿me avisan si se puede o no? Sí, Diana, ya se puede compartir la Listo. pantalla. Listo, genial. Dale, ¿quién fue el primer valiente? Yo sigo después del primer valiente. ¿Fue Julián? Julián, ¿Julián, creo. creo? Sí, bueno, Dale, listo. Julián. Yo me pido el tercer lugar, Estefanía. Ok. Entonces, Julián, Holanda fue la que Holanda, habló. Estefanía. Ajá. Listo, pues voy a compartir. Espérame un segundo porque ahora no sé dónde puse esto. Fue un ejercicio algo curioso, digamos que a mí me gusta mucho esto de pensar en el tiempo como cualidad y no como cantidad. Y también era un poco enfrentarme a esto enfrentarme un poco a esto del dispositivo y la mirada del dispositivo. Yo en general prefiero trabajar con cámaras. ¿Están viéndolo ahí? Sí. Pero pues en este caso dije como que no, lo iba a hacer de una manera mucho más
portátil y entonces trabajé con el celular. Esta es una imagen que me llamó la atención. Bueno. Ok, muchas gracias. Cuéntanos un poquito cómo... espera, podemos volver a... Tienes que quitar esto. Ya. Cuéntanos un poquito tú cómo fue tu proceso. O sea, cómo organizaste esa imagen o cómo la pensaste o cómo dijiste, me pongo aquí y es ahora. Bueno, pues un poco pensando en anticipar, que me gusta ese término del anticipar. Uh-huh. Pues es un camino, yo estoy trabajando en esto del tema de la construcción, Uh-huh. de un barrio en particular que se llama Lisboa. Uh-huh. Y este cuadro de tránsito dentro de una textura que es mucho más de tierra y una que es de concreto, pero no es un concreto definido, sino es un concreto hecho un poco a medias, ¿no? Que uno no sabe si es entre una ruina o si es entre algo que de verdad está proyectado para construirse, me gusta. Uh-huh. También el hecho de que sea un cuadro no, por llamarlo así, no tan, ¿cómo llamarlo? O sea, como que uno no está queriendo mostrar algo en específico, ¿sí me entiendes? O sea, no está queriendo tener una relación casi que utilitaria con lo que está mostrando. Es una imagen que uno va y patea un tarro, qué sé yo, y se encuentra esta imagen de estar mirando al suelo. Pero también me gusta esta relación con los objetos que se marcan de una manera no directa, como si uno fuera ese objeto de una manera indirecta o no llegara a la manera directa con el objeto. Y es lo que sucede con las personas que pasan, ¿no? Y lo que pasa también con las bicicletas, con el que pasa corriendo, que le deja a uno, no es esa persona corriendo, sino uno ve la tierra que se levanta cuando esa persona va corriendo, ¿no? Eso es algo que a mí me interesa, no ir a la imagen. Si dice un perro caminando, no me gusta grabar el perro corriendo ni caminando, sino que la imagen lo seduzca a uno y lo lleve a ese tipo de situaciones que no son anecdóticas, sino que son más bien simbólicas. Es difícil filmar el símbolo, es difícil pensar en metáforas, ¿no? Yo pienso que tienen que, es muy personal, pero pienso que las metáforas, ahora dentro de un rato les voy a mostrar otras imágenes para contestar y para decir también lo que estoy diciendo ahora, pero yo pienso que las metáforas se construyen un plano después de otro plano, después de otro plano, y no se construyen, ¿cómo decirte? No se construyen con ideas, no se construyen con una idea de, ¿cómo decirte? No se construyen con la idea de lo que tal vez podemos ver en el plano. Lo que estamos viendo en el plano es lo que estamos viendo en el plano. Desgraciadamente hay algo de muy terrestre en el cine, de muy evidente. Si yo filmo un caballo, es un caballo. Si yo filmo un libro, es un libro. Si yo filmo la tierra, es la tierra. Ahora, que la tierra, porque es la tierra, en un momento dado pasa una bicicleta, ok, algo empezamos a contar, que en el plano siguiente pasa otra cosa y en el siguiente otra cosa, el relato continúa. Pero pedirnos al espectador, pedirnos en general un esfuerzo gigantesco de
como de poner en una imagen demasiadas cosas que nosotros tenemos en la cabeza, porque tenemos un barrio, porque lo conocemos, porque sabemos que no es lo mismo la tierra que el asfalto, porque es un sitio donde se cruzan las cosas. Todo eso no lo sabemos, nosotros solamente estamos viendo lo que estamos viendo. La imagen, entonces hay que desconfiar un poquitito de eso, creo, es mi parecer. Ahora, jugar obviamente con esas imágenes y en una construcción más larga, preguntarse cómo hacerlo es muy interesante, pero aquí, por ejemplo, mi sentimiento un poquito es que la forma como filmaste, por lo que filmas hacia abajo, o sea, en picado, digamos, es más difícil en general dejar el azar entrar, porque determinaste mucho más, porque estamos filmando desde arriba, determinaste no hay punto de fuga, no hay fuga, no hay, entonces lo que va a pasar ahí adentro va a estar encerrado ahí adentro por tu forma de filmar. Entonces uno espera que algo surja en ese encierro, que ese encierro nos produzca algo. Y finalmente lo que pasa es bastante periférico, porque finalmente pasan unas bicicletas, uno adivina una bicicleta por aquí y adivina una cosa por allá, y creo que no es suficientemente claro la lectura porque habrían podido pasar otras 3 bicicletas o 5 o una sombra o 3, y creo que no habría cambiado mucho a nuestra percepción, o sea, como que no había, digamos, en la película en las peliculitas cortas de 1 minuto de los hermanos Lumière, que ellos en general encontraron una cosa muy fuerte y es esta cosa de la perspectiva. Casi nunca hacen planos frontales. El primero que hicieron fue frontal, de la fábrica, que es los primeros. Pero después el tren que llega a la Ciotat, que es el muy conocido, muchos de los que hicieron se dieron cuenta que lo importante era que hubiera una línea de fuga, que hubiera una posibilidad de dejar el mundo entrar en él y de poner un poco de contrastes y de poner varios planos, o sea, yo estoy en primer plano, plano detrás, un plano, sí, como eh, permitirnos jugar a nosotros mismos dentro de ese espacio que en todo caso está circunscrito por un cuadro. Entonces creo que en este caso te ganó te ganó el concepto, no es tan claro, creo, para mí en todo caso, es posible que lo sea para otras personas, pero no es tan claro la intención, digamos, creo que tienes demasiadas cosas, es importante decirse eso, porque uno a veces trabaja no solamente con una cosa abstracta, sino incluso con la gente. Y muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa, colombiana viviendo en Francia, pero todo el mundo tiene que saber que así son. No, nadie sabe. Nos toca a nosotros construir para que todo el mundo recuerde, sin apoyar, sin ser pedagógicos, sin ser didácticos, pero hay un mínimo de información para dar que no es pecado dar, no hay que ser pedagógico, pero tampoco es grave a veces ser más directo, digamos, más, bueno, un poquito mi sensación. Lo otro, bueno, sigamos con otro minuto. Eso, otra vez, Julián, no es una crítica, es como para abrir cuestionamientos, ¿sabes? Y cada uno lo puede vivir distinto y cada uno puede o no estar de acuerdo, pero lo que puede ser interesante es abrir el cuestionamiento, por eso me interesa mucho que ustedes también digan cómo lo pensaron y ver y ver también, porque eso es lo que pasa muchas veces por eso uno hace una nota de intención cuando empieza un proyecto, porque tengo la intención de contar eso, pero a veces el espectador entendió otra cosa completamente distinta, entonces algo puede estar fallando un poquito, entonces podemos preguntarnos. Perfecto. Sí, está muy bien. Ok. Entonces creo que era Holanda que Sí, seguía. sigo yo, Catalina. Bueno, Dale. dame un momentito.
Ok, cuéntanos un poquito cómo lo planificaste, cómo Eh, abordaste el ejercicio. Bueno, Catalina, bueno, a ver, yo también, digamos, me pasa un poco como Julián, pero yo no tengo cámara, sino que grabo con la cámara fotográfica. Ujú, Cuando voy con tiempo, sí, pero digamos que para este ejercicio no podía andar con ella, pues por las afugias de las otras cosas que hay que hacer, entonces todo el tiempo con el celular, yo grabando pues con el celular, de hecho me gusta mucho utilizar el dispositivo de celular. Mm, hice 4 ejercicios. Hice uno en un parque, 2 en un parque, como con 2 puntos de vista distintos, pero en ninguno sentía que pasaba como lo que acabas de decir, como que en ese 50, yo los hice de 55 minutos, pensando en lo que, segundos, perdón, pensando en lo que habías dicho, que los Lumière ni siquiera tenían el minuto completo. Entonces los hice casi todos de 55, y bueno, y en esos otros 2 anteriores yo sentía que no pasaba o que no entraba como ya había visto lo del niño y ya había visto lo de la vaca y toda la gente que va entrando a la acción, pero como que estaban muy quietos. Entonces ayer en una obra de construcción entré, había una casa que están levantando, entonces les pedí permiso a los obreros y empecé a mirar. Y grabé también otras escenas de los obreros, pero también las vi como muy quietas. Pero cuando vi esta, yo sentí que me gustó mucho, digamos, como el encuadre que me permitía ujú, el celular, ujú. 16:9, como entre ese baño al lado izquierdo en el plano y afuera una puerta que está pues que en la que se revienta la luz, pero yo esperaba que cualquiera de ellos entrara, sí, pero a mí se me hizo por el contrario los 55 minutos muy, muy corto, porque a mí me gusta como hacer esos planos largos cuando juego con el celular y yo me detengo ya y tenía que estar pendiente del tiempo. Pero ¿qué me gustó entonces aquí en esto? Un poco como la amplitud del plano, ese gran angular, y me gusta que el hombre está limpiando una pared, pero ahí también está como tratando uno no sabe finalmente, uno podría como espectador pensar, o está limpiando a su propia sombra, o la está puliendo, o qué está haciendo allí, más allá de mirar como lo que está haciendo como un trabajo. Es eso, Catalina. Ok, efectivamente el encuadre es muy interesante y efectivamente esa puerta deja presentir algo que va a pasar un poquito más que el baño porque se ve que es un baño de obra, entonces pues puede que haya alguien que salga de por ahí, que entre por ahí, que algo pase. Sin embargo, eh, y pues el personaje efectivamente es interesante, pero el problema, el pequeño problema, y es lo que vuelve el ejercicio y que puede volver a veces una película un poco planes que finalmente no pasa mucho. Es decir, que al principio todas las películas empiezan como un pacto con uno. Vinimos a que algo pase, a que algo le pase a alguien o que algo me pase a mí, o sea, al espectador, que, que algo pase, eso se llama sencillamente la dramaturgia. Eh, mm, que puede ser mínimo, puede ser un rayo de luz que de pronto aparece y aparece el cuadro y vuelve a irse, por ejemplo, una nube que pasó y que hubiera cubierto y hecho un poco de luz y se hubiera vuelto a ir. No importa lo que es interesante es el evento infraordinario, no tiene que ser eventos extraordinarios, ¿no? Somos cineastas, no somos reporteros de guerra, pero para que esas cosas puedan advenir y para que uno pueda esperarlas, es cierto en un plano, es cierto en una secuencia, es cierto en una película, para eso es bueno un poco la investigación que se hace antes. Cuando los hermanos Lumière deciden filmar el tren y solamente tienen 55 segundos, obviamente ellos saben a qué horas exactas entra el tren, cuánto tiempo dura el tren abriendo sus puertas, en qué momento es bueno hacer rec porque solamente tienen ese tiempo. Entonces ellos han calculado eh, no solamente, o sea, ellos han calculado porque han visto, porque vieron un tren, porque vieron otro tren, porque vieron otro tren, que ahí pueden pasar cosas.
Tal vez si te hubieras quedado, y ustedes hicieron ese ejercicio sin tiempo, no importa, pero digo, en general, si uno tiene el tiempo, lo importante es tratar de ver y ver, para eso sirve la observación, para eso sirve la investigación, para eso sirve escribir los proyectos, para pensar en qué trampa ponerle a la realidad, qué trampa fotográfica ponerle a la realidad, en qué momento, a qué horas y en qué sitio, para darle más posibilidades de que algo pase. O sea, no ponerlo ahí hasta que algo pase. Es posible que, por ejemplo, si usted hubiera estado con él hasta el momento de la pausa del almuerzo, por decir cualquier cosa, o que tú lo conoces a él, que tú hablaste con él antes, prealablemente, y que sabes que todos los días a las 5 de la tarde viene la vecina, no sé qué, o el maestro, o el patrón, o el que le pidió no importa, o la mujer, en fin, cualquier cosa, tú sabes o imaginas que algo puede pasar más o menos en ese momento, entonces es ahí donde hay que filmar. Pero ahí tal cual está, el tiempo no nos permite estar un poco con él, pero no nos lleva en el cuadro del ejercicio a mucho más, en el cuadro de la narración interna del ejercicio. Sí, sí, de acuerdo, Catalina. De todos los que grabé, inclusive a veces siento que me dejé como conquistar por el baño, de pronto la puerta que de pronto me entraba, porque hay otros en los que, otro plano que hice afuera de esta misma casa en construcción, en la que hay, digamos, más acciones, pero yo sentí lo mismo. Yo dije, bueno, lo voy a presentar, pero yo siento que esto es, o sea, ahí por eso te decía que me había faltado como tiempo, como que sentía que, pero como eran 55 segundos, entonces, claro, pero yo siento exactamente lo mismo, como que, sí, la sombra, pero uno como que se queda esperando qué pasa. Sí, lo siento Exacto, quieto. Ajá. entonces todo el arte del documental es no tanto esperar que algo pase, es poder imaginarse que si uno pone la cámara ahí, algo va a pasar. Las películas de que les compartí de Edward Stavoy son muy fuertes para eso, porque él filma en 16 milímetros, o sea que cada vez que hace un plano, brum, 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 cuesta. Él no se puede permitir filmar horas y horas. Y generalmente, yo creo que él hace pocos descartes de sus filmaciones, porque, porque ha pasado mucho tiempo esperando, mirando, entonces en un momento se da cuenta que casi siempre a tal hora, en tal sitio, los hombres, el niño se duerme, o la familia esto, o las vacas aquello. O sea, es qué estrategia utilizo, pero eso es cierto en general. Y es un ejercicio muy interesante que yo les aconsejo, que yo a veces me hago con mi celular en la calle, todo, porque es un ejercicio que es bueno hacerlo todos los días, porque es un ejercicio que nos ayuda a mirar y que nos ayuda a aislar un pequeño guión de la realidad, a, a- a contarse una pequeña historia. Yo voy en el metro y si yo empiezo a grabar aquí y termino ahí, una historia. Si dura más, ya no hay historia porque se diluye la historia, es porque termina ahí. El principio tiene un sentido y el final de la historia tiene otro sentido. Entonces es, eh, es andar por el mundo ahí buscando, buscando las pequeñas historias que nos propone el mundo. Gracias, Catalina. Muy chévere. ¿Quién dijimos? Estefanía, creo. Sí, voy yo ya. Ay, no. Un segundo. Me confirman si pueden ver, por favor. Ahora no. ¿Ahí? No. Sí, no, se ve una... ¿Qué se ve? No. No. Yo veo las mismas. Todavía no estás las mismas. compartiendo pantalla, Estefanía. Ok. Dame un segundo. Le di la opción de... Es que estoy desde el celular, pero...
Bueno, eso me da mucha seguridad, saber que no es porque soy del siglo pasado que, que soy la única que tiene problemas técnicos de vez en cuando con este tipo de cosas. Yo creo que aquí todos somos del siglo pasado. Bueno, quizá los chicos, ¿será que hay alguien de 17 años? No creo. No, pero que más o menos nacieron ya con otros Pero chips son en del la siglo cabeza. pasado, Catalina. No aplican. No sé, Lo le que estoy pasa es dando que aquí con en el la celular es opción. más complejo, porque no le deja a uno a ver, visualizar hay veces las funciones en la parte de abajo, inferior. Es muy extraño. Sí, pues le estoy dando como la opción de compartir la pantalla, pero no Y me tienes que sale dar, como grabar. y tienes que darle compartir el audio también, ¿no? Compartir está al lado de grabar, ¿no? Está en la mitad. Pero no, solamente me permite como, no sé, me permite grabación de pantalla, pero como tal no me permite compartir. Entonces creo que mejor me voy a conectar del computador y pues que Mientras siga tanto, alguien otra y persona. ahorita, ajá, Ok. ahorita sigo. ¿Quién? ¿Me lanzo? ¿Quién? Yo, Sandra. Ah, ok, Sandra, listo. Ok. Déjame ver. Ah, un segundo, intento. Ahora soy yo la que no encuentra el video que acabo de ver. Un segundo. Ok, lo encontré. Aquí está. Comparto la pantalla. ¿Cómo hago compartir sonido? Bueno, no importa si no viene con sonido, ¿verdad? Normalmente cuando compartes la Sandra, pantalla, compartes el sonido también. abajo Ok, hay una vale. opción, Sandra, que te dice compartir sonido de la computadora. Ah, ¿así? Ah, No, mira. Tú abres el cuadro, compartir, y entonces tú le das compartir. Antes de compartir, cuando estás haciendo la acción, tú le das compartir, pero abajo hay una opción que dice compartir sonido de la computadora. sí, sí, ya lo vi también. Ah, mira que yo no sabía. Bueno, van a ver haciendo todo esto también en mi incapacidad de... Y esto es antes de compartir pantalla. Entonces, paro de compartir, busco la Para, opción para y lo vuelves a hacer, exacto. y ahí tengo, pero cuando le doy compartir, tienes toda Al la lado razón, izquierdo, gracias. compartir sonido, exacto. Perfecto, gracias, Hola. Con gusto. Listo. Y me pide, ya, un segundo. Entonces, Listo. ya. Entonces cuéntanos, Sandra, cómo lo pensaste, cómo fue el proceso. Ok. Entonces, el proceso fue, estuve salí a buscar opciones, a sentarme a mirar. Lo que más me llamaba la atención durante todo el tiempo fueron niños jugando en el parque, pero la idea de tener que ir a preguntar si podía filmarlos reducía esa posibilidad de simplemente encuadrarlos, filmarlos, y había una cosa ética ahí, el filmar niños, pero son los únicos que tienen un universo donde pasan muchas cosas en tan poco tiempo, en ese momento en el parque. Y firmé algo distinto en el parque, y era lo que tenía para el ejercicio de hoy, una interacción social con diferentes planos y cosas de estas. Y en la noche estaba
estaba leyendo y de pronto escucho que algo está sucediendo afuera de mi ventana. Y es una conversación muy alta en volumen para esta hora de la noche. Y una moto está ahí, ¿no? Yo vengo de la generación donde las motos eh, eh, Mm, no te, entonces, no te estoy oyendo, no te estoy oyendo. inmediatamente cogí el teléfono para, perdón, ¿me estás escuchando? Ok, Creo que volví, ¿no? ¿Ya? dijiste, yo vengo de la generación en que las motos, hasta ahí Ah, leí. ok. Dame un segundo porque ahora sí, tal vez. Sí, ahí sí, Puedo seguir hablando y me dices si se escucha o no. dale. Ok, ok. Entonces, inmediatamente, como siempre ha pasado, y yo ahorita estoy viviendo en Medellín, las motos han traído una historia. Entonces saqué el teléfono inmediatamente para ver qué era la moto. Y lo mío no fue una planeación, fue una reacción a un momento. Hubo un momento en donde justo cuando yo prendo el teléfono, ella está cogiendo la moto porque ya no sabe manejar moto y él lo que está es enseñándole a manejar la moto, ¿no? Entonces y es esto, y yo pensé que se iba a caer, que se iban a caer. Es como ese momento en donde simplemente están en eso. Ahora, las dos pequeñas, eh, hiciste un poquito de trampa porque habíamos dicho un plano fijo. No moverlo. Ujú. Sí. Sí. Entonces planeaste para acompañar bueno, en la vida real uno hace cualquier movimiento, pero digamos aquí para el ejercicio, digamos, sí, es como cuando uno, no sé, tiene que para hacer músculos, pues hace así. Ujú. Este es un ejercicio para hacer músculos, ¿no? No, no es que uno no tiene que filmar así, no es una Biblia para filmar, es solo un ejercicio. Pero dentro del ejercicio, pues el contrato no fue, Mover, panear. Ujú. sí, porque paneaste. Entonces, efectivamente, no entendimos, yo no entendí, tal vez porque además está un poco lejos y como es de noche, lo que yo veo aquí es muy pixelizado, entonces no era muy, no veía mucho, o sea, efectivamente veía dos personajes y vi que hay alguien que imagino un hombre que pasa como los brazos por encima, entonces supongo que efectivamente él es el que va a manejar, es un poco raro porque hay alguien delante, en fin, pero no me logro contar que ahora claro que entiendo cuando me lo dices, que es porque que están aprendiendo, o sea, es demasiada información también para imaginarme que están aprendiendo, pero imagínate que efectivamente si hubieran caído, sí, habría sido. Pero, ¿cómo hacer? Ese es un problema muy grande en las películas, porque cuando uno escribe proyectos, muchas veces uno no sabe lo que va a pasar. Y en el proyecto uno cuenta una historia, uno dice, y tal personaje va a hacer esto y eso es para convencer al jurado del FDC, y no tienen idea si va a pasar. Pero lo importante no es que pase eso, lo importante es que algo pueda pasar. Que si uno tiene algo que está en juego suficientemente fuerte y algo que, que pase o no pase, es película. Que pase así o que pase así, es película. Aquí le apostaste mucho al final trágico, entre comillas, Ujú. porque si no se caen, se iban, punto. No había, bueno, ahora claro que el cine y muchas veces los minutos Lumière y muchas veces muchos de los minutos Lumière tienen un encanto increíble porque el azar, el dios del cine entra, pero yo creo que el dios del cine entra a jugar con nosotros y a ayudarnos en nuestras escogencias cuando estamos encuadrando realmente con una intención muy determinada. A veces no pasa lo que queremos, generalmente pasan cosas mucho mejores de lo que queremos si somos capaces de acogerlas. Pero aquí hay algo en que justamente querías que pasara. Y Ujú. una segunda cosa es en la forma en como lo contaste, que es muy interesante. Entonces, ¿cómo hacer para transmitirle al público que efectivamente eres de Medellín, que efectivamente una moto, que efectivamente, digamos, es una construcción también, ¿no? Es una construcción. Es tal vez jugar con un sonido, pues, si es una película más larga, es un plano antes con un sonido, es una reacción, en fin,
una construcción, pero dentro del plano todo eso es imposible de saber, digamos, dentro del... Ujú. Pero bueno, nos está dando materia para hablar de bastantes cosas. Gracias, Ana. ¿Quién se lanza ahora? Ok, gracias a ti, Catalina. Hola, ¿yo podría? Cristian. Cristian, Sí. dale. Yo no estoy. Tú no estás conmigo, ¿cierto? Pero no No, importa. no. Ok, no Sí. importa. Ah, Sí, ok. dime si los otros cuatro que están, y si tenemos el tiempo lo hacemos, pero pasemos los otros cuatro y te apunto. Me gustaría que Ok. a las cuatro tuviéramos el tiempo de otra cosa, pero si no, si lo vemos, me parece interesante. Wanda me mandó unos minutos, Sí, ¿los puedes poner? Porque yo no los pude cargar, no sé por qué. Yo tengo, no sé por qué. mi internet es muy mala, puede ser que se tilde todo, pero lo intento.
Ok, cuéntanos un poquito del proceso. Bueno, lo que me pasa es que estoy en este lugar hace 8 meses por el tema, bueno, de la pandemia. Aquí en Argentina seguimos, bueno, sin poder salir. Entonces, bueno, hay un inevitable adentro, afuera, que empieza a ser, ¿no?, una fuerte relación. Por eso conté ese adentro y fuera, ese movimiento, ese aire, bueno, a través de la ventana, que es mi única comunicación con ese afuera hoy. Utilicé 3 puestas en escena diferente, porque en la segunda y en la tercera tuve como otras búsquedas. Por ejemplo, en la primera, que es puntualmente un plano como más cerrado de la ventana, lo que se pone más en juego es como que no está toda la ventana abierta, hay un trasluz digamos, hay un juego de capas visuales. Y no sé si todos y todas pueden descubrir que hay un árbol. O sea, hay como que hacer una búsqueda para, por así decirlo, el espectador, la espectadora, yo porque sé que está el árbol, pero hay como un juego de capas que hay como que buscar. El árbol no es árbol, está entre la sombra, la brisa, como la tela de por así decirlo, la tela de la cortina. Entonces pasa algo, hay una adentro y una afuera claramente, pero quizás, no sé, el espectador o la espectadora puede determinar puntualmente el personaje, qué es una ciudad. Ya en el segundo, que abro el plano, lo que decidí es bajar el obturador y hacer más un juego de luz y sombra. La luz, por así decirlo, está en el afuera, que es donde viene la luz natural, y en el adentro hay una oscuridad, o sea, ¿no? Empieza a haber como un juego de luces. Y en la tercera lo que hice fue cambiar, como tengo un espejo ahí, puse la cámara mirando sobre el espejo. Entonces cambié toda la visión. Yo que sé que el sol viene del norte, al proyectarlo, y salgo yo, al proyectar la cámara sobre sobre el espejo, hace que yo el sol lo tenga de otro lado. Yo que siempre espero el sol salir para ponerme, ¿no?, en la ventana, cambié mi visión y mi percepción de todos los días. Hice como 3, por así decirlo, búsquedas de puesta en escena sobre una misma situación que tiene que ver con el adentro, el afuera, el aire, el encierro. Y siempre lo que decidí es cómo trabajar con capas de visión. Eso Ok, fue mi búsqueda en este ahora que no puedo, ¿no? Y también algo que empiezo a tener, ¿no?, como esta ventana empieza a jugar, bueno, de muchas formas. Eso básicamente fue mi ejercicio. un poco igual que, digamos, lo que inicia la acción de en los 3 casos, en los 3 ejercicios, pues no es una acción tuya, digamos. Entonces, efectivamente, entendemos por qué, entendemos el detonador. Hay una ventana, o sea, hay una oscuridad, hay luz, una ventana, entra la luz. Hasta ahí te seguimos. El problema es a partir de ahí. Una vez que tú hiciste tu puesta en escena del mundo, el mundo no viene a ti. Obviamente todos conocemos en este momento la historia de, pues, todos hemos estado encerrados más o menos tiempo por la pandemia, etcétera.
Pero sin embargo, creo que las películas tienen que funcionar más allá del evento. Digamos que tienen que poderse leer dentro de un año, de pronto hay que tener alguna información, y obviamente esto no es una película, pero digamos, una vez más, dentro del ejercicio es imposible contarnos la pandemia, contarnos que el sol llega por aquí, pero entonces llega por allá, contarnos algo más del arte. Es más, es muy difícil porque en el primer ejercicio, en que uno habría podido ser efectivamente, adentro y afuera no pasa nada, pero sí pasa, hay alguien que pasa. Entonces la pandemia se anula para nosotros, porque si alguien puede salir, alguien pasó. Entonces no hay una afuera en que no pasa nada y una adentro estático. O sea, no hay, y después lo otro que pasa es que más allá de tu propia puesta en escena, digamos, de tu intención afirmada de abrir la ventana, después no pasa. Entonces el tiempo ya no juega. Ahí también hubiera podido durar 2 minutos, había podido durar 30 segundos el ejercicio. No es porque terminas en tal momento que terminaste la historia. Efectivamente, yo les dije 55 segundos porque ese es el tiempo de los Lumière que se dieron ese contrato. Pero si ustedes hubieran podido terminar en 50, porque estiman que esa iba en 1 minuto 5, no es tan grave. Lo que es importante es cómo terminan, cómo hacen que porque hay final, lo que vimos antes tiene un sentido. Que el tiempo no sea solamente filmo largo para ver qué, sino, no, paro aquí, porque si paro aquí, lo que hice anteriormente tiene un sentido. Pero entiendo que en tiempos de pandemia es bastante difícil hacer un ejercicio si estás encerrada. Ok, ¿quién nos faltan? Lisette, Laura, Matilde, no sé si... Yo ya estoy lista, no sé si puedo seguir yo. Habla Estefanía. Yo soy Estefanía, ok. Dale. Listo. Ay. No, un segundo, creo que continuó con problemas. Puede seguir alguien más, lo siento. Puedo seguir yo. ¿Quién es yo, perdón? Lisette. Lisette, ok. Vamos a ver si yo no tengo problemas. Es que el tiempo en que yo tengo 2 ventanas, entonces a veces los oigo y están en otra ventana. No logro verlos a todos a veces. Ok, Lisette. Vamos a ver. Ahí ven la pantalla. Sí. Listo. Entonces, Lisette. Ya, ahí acabó. Uh-huh. Bueno, pues el proceso fue que estaba visitando la terminal de transporte de Cali y pues quería grabar a estas personas que están en... Esto es un lugar de tránsito. La terminal es un lugar de tránsito, es como un no lugar en el que uno no piensa en él. Entonces yo quería grabar a estas personas que trabajan ahí.
Entonces yo estaba pendiente de ese lugar y estaba esperando, o sea, que hicieran algún gesto. Entonces yo vi que esta señora que está ahí en el puesto, pues la cámara me juega en contra. La señora que está en el puesto entonces estaba esperando a irse, como también mostrando que ese no es un lugar para ella. Pues esa era la idea, ¿no? Entonces, pero la cámara me jugó en contra porque el celular es, pues el plano es muy amplio y cuando yo lo intentaba, porque yo hice pruebas antes de empezar a grabar ese planito, cuando yo intentaba aumentar con el zoom, entonces como es en gran angular, entonces la cámara se mueve mucho. Entonces yo decidí grabarlo así de lejos y ya, no más. Y ahora que hemos estado hablando, ¿qué piensas una vez habiéndolo visto? Pues yo siento que pues el plano tiene pues las fallas del tamaño, pero también como el manejo de la acción, de pronto hacerme más cerca para marcar la acción del personaje más que el espacio, porque lo que se marca ahí es el espacio y no el personaje. Exactamente, y tú le diste, es un problema que a veces tenemos todos de imaginar, de pensar por los otros. A esta señora está pasándole tal cosa, entonces eh, a veces, a veces nuestra obsesión de querer entender lo que está pasando nos impide de ver lo que está pasando. A veces es más complicado de lo que nosotros mismos estamos entendiendo y a veces es más sencillo. A veces sencillamente es una transacción y luego sale y es más sencillo. Pero a veces le metemos, esa es la ventaja para mí en el famoso cine directo, digamos, en el cine que acompaña en el tiempo a la gente, es que nos da el tiempo de contradecir nuestros propios prejuicios y nuestras propias ideas y el hecho de estar bastante con gente y de pensar, ellos van a hacer, ellos van a reaccionar, y finalmente nos llevan a otra parte, piensan distinto, nos hacen pensar distinto. Y aquí creo que hubo las dos cosas. Pensaste tal vez que algo más importante iba a pasar en lugar de estar mirando lo que está pasando. Y efectivamente el plano es muy abierto y pasan personajes, pues sale una persona, hay una transacción, ella sale y después pasan personas, entonces como que no sabemos mucho tu intención, el encuadre no es suficientemente claro para que sepamos qué nos estás contando, es como si lo hubieras puesto. Es posible porque hay bastantes ventanillas, es posible porque hay gente que circula, pero no sabemos qué es lo que te interesa a ti. El sitio tiene una potencialidad interesante, pero no es porque el sitio tenga una potencialidad interesante que tu mirada no se tiene que afirmar en ese sitio para saber qué es lo que estás tratando de contarnos de manera más específica. Sí, la cámara me jugó. No, pero son ejercicios buenos para repetir y para ver cómo hay que hacer bastantes para que hayan cosas de las que uno esté muy contento. ¿Quién, Laura o Matilde? No están ni Laura ni Matilde, es que ni siquiera las estoy viendo, no sé si están. Laura, Laura Catalina Peralta, no la estoy viendo, tal vez no está, yo no sé. Yo soy Carolina, yo podría poner el mío. Si Sí, Carolina, tú estás con Wanda, ¿no? Sí. Dale. A ver. Compartir pantalla. ¿Ahí lo ven? Sí. No sé si compartí el sonido, igual es, bueno, es el sonido como ambiente. Tal vez, espérate para volver a ponerlo para compartir el sonido. Compartir el sonido en la computadora. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Okay.
Listo. Dale, cuéntanos un poquito. Bueno, un poquito como Wanda, aquí seguimos súper encerrados y todo el parque está cerrado, todo está cerrado, y estuve como, y paso mucho aquí desde la ventana y esa es como la vista que tengo, y la verdad como que uno de los eventos de cosas que suceden pues es este gato en el techo que pues a veces pone a cazar pájaros o cosas, y entonces sí es como, para mí sí es como un evento a veces en mi día, digamos. Y me hizo pensar un poco también como esto que decía la otra compañera, los niños que también tienen esto como inesperado, ¿no? Como que uno no sabe también qué van a hacer o cómo van, ¿verdad? Como los animales. Entonces, pues no sé, fue un poco esta intención de ver qué pasaba como con este animal. Sí, tenemos otra vez el mismo problema. Efectivamente, es curioso porque la tensión que, si fuera el gato, por ejemplo, si realmente hubiera sido el gato, tal vez estás lejos y tal vez no tienes Claro, la cámara que exacto. necesitas, Sí, etcétera. sí, exacto. Total. Pero bueno, habrías necesitado un tele muy fijo, etcétera, para que hubiera el surgimiento. Hay un ejercicio, un minuto de los Lumière que es muy interesante, que es un bebé, ellos filmaron mucho a sus hijos, los usaron mucho, pero es un bebé que está comiendo y está comiendo tranquilamente y de pronto entra un gato y el gato se va. Y el resto del minuto es el bebé esperando, sencillamente porque el gato entró y salió de cuadro, pues, además pues porque el bebé está comiendo como una especie de compota y el gato que es más grande que el bebé y sale, claro, parece un monstruo en el encuadre. Claro, en el plano. Exacto. Y Sí, es yo porque, el plano tan amplio también me pasa igual que, exacto, se pierde ahí como, sí. Exacto, no hay evento. El gato ya está dentro del cuadro, no entra, no hay evento, no surge. Claro. Hay un momento en que uno, como está buscando, termina viendo el gato, pero no sabe si lo vio porque lo está buscando. Sí, está muy chiquitito. Exacto. Y es obviamente un encuadre que no nos produce de entrada. Puede haber encuadres así y que nos sorprenda lo que pasa adentro. Pero aquí a priori no es un encuadre en que uno diga, que me ponga tensa para imaginar qué puede producir, qué puede pasar, al principio obvio, ves ¿cómo se llama? Las protecciones que son muy impresionantes, bastante visto desde Francia, además, bastante latinas. Sí. Pero es evidente que no va a surgir mucho. Lo que quiero decirles un poquito a todos hasta ahora, que constato, que siento como una intuición, es un poco que todos tienen un poco miedo o tal vez no tienen ganas de la gente, de ir hacia las personas, de acercarse un poco, de arriesgarse. Tal vez Sandra era la que decía que trató de filmar unos niños y que es un ejercicio pequeño, efectivamente uno no filma a cualquier persona, no le va a hacer, bueno, en este cuadro de ejercicio es un juego con alguien y a veces la gente acepta. A ustedes les puede pasar que si ustedes ponen una cámara en la mitad de una calle, hay gente que va a cruzar la calle porque están viendo la cámara. A veces es la evidencia de la cámara lo que va a producir en la gente o lo que va a producir cine. Y a veces hay gente que entra a cuadro y que sabe que está entrando a cuadro y que puede tener una relación con ustedes a través de ese cuadro. Y nosotros como espectadores, eso es muy satisfaciente. Es decir, que cuando sentimos que la otra persona que está siendo filmada aceptó el juego que ustedes propusieron, aceptó el encuadre, entró a jugar en cierta forma, los niños son perfectamente conscientes, así sea con un celular, ellos saben cuando están siendo filmados. ¿Aceptan o no aceptan? A veces no aceptan haciendo alardes de que están aceptando, o sea, exageran su comportamiento y se comportan de una forma muy distinta. Y otras veces aceptan tácitamente, hay un contrato a veces tácito con la gente, sobre todo para un ejercicio de 1 minuto. Si vamos a hacer una película larga, obviamente que hay que ir a hablar con la gente, etc. Pero a veces es interesante de ser capaz de ir un poquito más, porque ese es el riesgo, y en el riesgo que uno toma con la gente que está filmando, porque uno no tiene que tomarlo solamente la persona que está filmando, o sea, la persona filmada.
Es interesante el riesgo que nosotros tomamos, el riesgo de que una persona nos diga, váyase al diablo, porque cuando una persona nos dice, fílmame, es la misma tensión, esa tensión, y eso es lo que nosotros vamos a sentir. Wow, ¿cómo hicieron para filmarle en ese momento? Pero ¿cómo es posible que haya contado eso delante de cámara? Pero ¿cómo pudo pasar este evento y estar siendo filmado? Eso es lo que nosotros espectadores estamos esperando del cine, que nos sorprenda. Y muchas veces esperamos, la gente que está siendo filmada, lo que espera es sorprenderse de sí misma también. Porque muchas veces filmamos la puesta en escena de ellos, filmamos la palabra a la que están acostumbrados, el sociólogo que nos dice el discurso que ya ha repetido 28 veces, que le ha contado al radio, que le ha contado a los alumnos, que le ha contado, y nosotros ponemos la cámara y él vuelve a recitarlo y él mismo no se sorprende. A veces cierta forma de puesta en escena y cierta forma de riesgo que nosotros tomamos hace que el otro también pierda un poco pie, en el buen sentido de la palabra, entra a un juego nuevo, y él mismo se sorprenda, yo soy capaz de decir esto, yo soy capaz de hacer esto. En un ejercicio pequeño como ese, a veces ese juego es tácito, ese pequeño juego es tácito. Acercarse a la gente para que la gente entre a cuadro es un ejercicio interesante, no le tengan tanta miedo a la gente. Catalina, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Una intervención? Es que la manito no funciona, entonces yo pongo la mano y no la veo. Mira que, como con respecto a lo que estás diciendo, me pasó un poco, porque yo sí, o sea, a mí me da mucha pena grabar a la gente en la calle sin pedirle permiso. Y mira que me da mucha pena, entonces yo abordo a la gente, a mí digamos que no me cuesta mucha dificultad en ese sentido. Entonces, claro, uno empieza a levantar como la cámara o el celular en este caso, y bueno, la gente empieza como a mirar, entonces cuando la gente siente que uno lo empieza a mirar a uno como extraño, entonces yo lo que hago es acercarme a la gente. Pero el comentario iba relacionado en que con lo que estás diciendo, siento que de pronto también uno a veces no hace como la selección indicada. Porque ahora con todo lo que estás diciendo, siento que los 4 planos que filmé, escogí el que no era, ¿sí? Yo, contrario a Sandra, lo que dice Sandra, me suma lo que dice Sandra. Yo estuve en un parque también y con los niños se prestaron mucho, había un viejito y había un chico jugando con el perro. Entonces anoche yo viéndolos y yo decía, pero ¿cuál de los dos? Pero me dejé como guiar, y ahí hay un problema que también tenemos que afrontar, ¿cierto? Que es cómo seleccionamos del material. Entonces siento que me dejé guiar más como por la llama, el fuego sobre la pared y la sombra, y no sobre todas esas acciones que pude mostrar en el otro y que no se los voy a mostrar, pues por supuesto, porque no hay tiempo, que era solamente uno, pero me deja esa como reflexión, ¿no? Me quedo pensando, claro, es cómo escojo también. Hay veces nos encontramos como ante un dilema grandísimo de qué es mejor aquí o allá. Digamos, hoy era cuál es mejor mostrar, y siento que como igual con este señor hubo una complicidad, entonces yo me acerqué al señor y él fue obviamente consciente de que yo lo estaba grabando, pero y en el otro también, pero me quedé como finalmente como con lo más estático. Porque esa es selección. Yo creo que lo que es éticamente, pues obviamente es la cámara escondida, es que la gente no se dé cuenta, es que obviamente que cuando uno va a hacer una película larga, uno va a pasar tiempo con la gente. Pero a veces hay situaciones, por ejemplo, cuando uno filma en instituciones, por decir algo, en que uno está filmando por ejemplo, no sé, a la persona, o filma en un banco, por ejemplo, a la cajera, y uno está haciendo una película sobre la cajera y la interacción que ella tiene con los clientes, digo cualquier cosa. Obviamente estamos con la cajera y los clientes no saben que estamos filmando. Uno tiene bastantes opciones, poner un avisito al fuera del banco, estamos filmando, si usted no quiere ser filmado, no vaya a la cajera número 3, o bueno, en fin, uno tiene, pero creo que cuando el equipo es grande, cuando la cámara es grande, que cuando hay una caña, o sea, cuando todo el mundo sabe que está filmando, todo, es evidente que estamos filmando, y el que decide entrar, en el fondo es que quiere entrar.
que acepta, es tácito. Después es posible que le preguntemos, una vez pasado, bueno, esto es para un ejercicio, etcétera, pero hay momentos en que podemos, en que no necesitamos proteger tanto, porque a veces hay un justo equilibrio entre proteger al otro, que siempre lo tenemos que hacer, en qué situación lo firmamos, por qué lo firmamos, para qué lo firmamos, claro, todas esas preguntas hay que hacérselas. Pero muchas veces es también una forma de, mejor no lo filmo, es también una forma de protegernos nosotros, de no ir hasta el otro. Nos faltan 2 personas, no sé si lo quieren, wow, ya son las 4:15. No sé si, y si no, ¿quién dije que faltaba? Laura y Matilde, no sé si están, no contestan. Entonces, Cristian, muéstranos el tuyo y después nos vamos. Ay, voy yo, Estefanía, perdón. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Estefanía, que tenía inconvenientes ahorita para Listo, presentar la Estefanía, pantalla. perdona, Estefanía, dale. Tranquila. No, creo que va a estar imposible. No. ¿Qué hacemos? Estefanía, déjalo abierto primero y luego sí lo compartes. Abre primero el reproductor. Listo. Ajá. Voy a ver si ya. Catalina, Dime. me gustaría saber si después de Cristian podría mostrarlo. Yo hago parte del grupo de Soyosi, pero si hay un espacio, le agradezco. Estoy empezando a sufrir un poquitito con el tiempo, pero... Okay. Ok, entiendo. Listo, vamos a ver si se puede.
Ok. Terminaste, ¿verdad? Sí, ya. Es que está muy, no sé si es por la conexión a internet, pero parece un step motion, tac, 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 tac. Pero dale, ¿cómo fue tu proceso? Bueno, pues yo vivo en un barrio popular y en esta esquina siempre hay movimiento. Entonces, lo que hice fue pararme ahí un rato, como a ver qué sucedía, porque generalmente suceden cosas. Y nada, pues especialmente el jueves y viernes no pasaron muchas cosas, pero esto fue como una de las pequeñas acciones de los personajes recurrentes que siempre suelen pasar por esta esquina. Y es un poco igual que habíamos dicho, un poco el problema, entre comillas, es el encuadre un poco amplio, porque sí vemos que hay un personaje que efectivamente lo veo muy mal, porque estaba un poco fuera de foco y estaba por la calidad del video que me estaba llegando. Sí, lo filmé con mi celular. Pero igual lo que alcanzo a leer en el encuadre que hiciste es que hay la mitad del encuadre, la mitad para mí, la parte derecha, digamos, del encuadre, hay mucha luz, donde se ven una cantidad de cables, o sea, donde se ven todos los problemas eléctricos de un país, digamos, que llama inmediatamente la atención y que ocupa prácticamente la mitad del encuadre. Entonces, con este encuadre largo, yo estoy más mirando, no estoy a altura humana, digamos, porque efectivamente estás desde la ventana, estás desde arriba, entonces no estoy a altura humana, estoy a altura de arquitectónica, digamos, estoy a altura urbanística. Entonces, la primera sensación que yo tengo con ese encuadre es que me van a contar algo de la urbe, de los cables, y que en medio de eso, sí, efectivamente, pero el cuadro es demasiado largo. Después, mi ojo sí se va al personaje, pero es mi ojo que hace el ejercicio de irse a personaje. No es la cineasta que me ayuda a estar con el personaje. Si me entiendes, es tal vez porque el cuadro es demasiado largo, pero efectivamente sí pasa. Está recogiendo como una basura, tal vez. Estaba prendiendo un cigarrillo. Wow, lo vi recogiendo una basura y yéndose, fíjate. Pero pues porque está. Y bueno, y se va. Y efectivamente cortas cuando se va, que tiene un final. Y ahí nos damos cuenta que porque cortas cuando se va, yo me digo, lo que le interesa es el personaje, pero hago la operación de pasar de la urbe a él, pero sin embargo entiendo la intención. Cristian, me vas a perdonar, voy a lanzar los otros ejercicios. Si nos queda tiempo, volvemos hacia ti y miramos tu minuto, si permites. Sí, no pasa. Ok. Bueno, el ejercicio que les voy a proponer para la próxima vez es que ustedes me hablen de cada uno de los proyectos de ustedes, que yo obviamente recibí todos los videos de ustedes y sé vagamente de qué se trata, pero entonces no quiero el interés no es que lo vuelvan a contar como lo contaron en el video, ni que cuenten otra vez el contexto, el subtexto, el pretexto de toda la historia del proyecto. Es más bien tratarse de cuestionar ustedes mismos sobre una idea que para ustedes sería central en el proyecto, que sería una idea que digamos que uno a veces quiere contar realidades complejas, pero para contar realidades complejas es ideal coger un tren, una carrilera, ponerse en una carrilera. Eso no impide ver por las ventanas del tren, pero el camino que uno toma por esa carrilera, la idea central de la película que va a dar la dramaturgia,
que va a ser, los personajes van a encarnar esa idea si es una historia de personajes, o los objetos van a encarnar, o la ciudad, o el barrio, o una esquina, un banco de un barrio, un asiento de un barrio puede encarnar una historia. Pero, ¿qué es lo que cuál es la idea central por lo menos en la que están en este momento? Las ideas centrales a veces cambian. Ustedes, casi todos los proyectos son bastante incipientes, hay algunos que están más avanzados, todos están en momentos muy distintos. Para los que están empezando, por ahora están buscando y piensan que tal vez quieren irse por acá, pero tal vez va a ser por allá. Lo interesante es ahorita cómo están imaginándose en dónde están. Yo, entonces, para eso, yo les voy a proponer, porque es un doble ejercicio, es una manera de contar en dónde están, pero se los quiero hacer filmar. Van a filmar máximo 5 minutos cada uno de ustedes, porque como nos vemos el jueves tienen algo de tiempo. Idealmente, si pueden editar un poco, pues pueden filmar más y llegar a 5. Si no pueden editar, tienen que tratar de filmar editando para que haga máximo 5 minutos. Pueden ser 3, pueden ser 4, pero máximo 5 porque si no, no nos alcanzamos a ver todos. La idea es contarlo a través de un objeto que sea central. El ejercicio tiene dos ideas detrás de mi cabecita. Una es que lo primero que la gente quiere hacer cuando va a explicar, cuando va a hacer un documental, cuando va a hablar es que la gente hable, que la gente cuente cosas. Uno, por una voz en off que explica, o por los personajes que le van a contar una cosa o le van a contar otra, etc. Entonces, eso es lo que se llama la puesta en escena de la palabra. Ustedes la hicieron en cierta forma cuando me contaron el sonido. Se dieron cuenta que las voces también, que los silencios cuentan, que eso que ustedes me contaron habría podido ser una voz en off. Una voz en off se trabaja, una voz en off tiene silencios, una voz en off se pone en un momento y no en otro, en una imagen y no en la otra. Anuncia una cosa pero no lo cuenta todo, no es redundante, etc. Es cómo manejamos, puede ser una voz en off, o cómo manejamos la puesta en escena de otro personaje. Una voz en off cuando se trata de una cosa que ustedes quieren contar con calles del barrio, con objetos de no sé qué, o si ustedes quieren hacer algo más con personajes, con gente que ustedes quieren filmar, cómo hacer esa puesta en escena, cómo filmarlos, cómo sorprenderlos a ellos para que ellos no les den solo talking heads, en qué situación filmarlos, con qué dispositivo dispararles la palabra o con qué dispositivo llevarlos para otra parte. Entonces mi idea es que ustedes se confronten a la palabra de la gente o a sus propios relatos, a una manera de ustedes de contar, pero para ayudarles a que no sea frontal, quisiera que ustedes pasaran por un objeto. Yo les cuento un ejercicio, por ejemplo, que nosotros hicimos, pues, este ejercicio lo hacemos en un taller de escritura en la FEMIS también, en la FEMIS, que es la escuela de cine aquí en Francia. Entonces les voy a contar uno de los ejemplos de alguien que filmó durante mucho, mucho tiempo, durante 2 años, filmó en una escuela de carniceros, en una escuela que forma muchachos a la carnicería, es decir, que son muchachos que tienen entre 16 años, que no terminan el colegio o en todo caso terminan el colegio por una cosa profesional. Entonces tienen entre 16 y 18 años y van a la escuela, a la gran escuela de carnicería francesa, porque aquí en Francia, todas las son las grandes escuelas de carnicería, las grandes escuelas de pastelería, las grandes escuelas todo tiene sus grandes escuelas. Y esta gran escuela de carnicería es muy interesante porque él pasó 2 años filmando y no tenía película. Tenía 200 horas de roches y no tenía película, lo cual prueba
que cuando uno no tiene una idea no es porque filma y filma y filma y filma que la película aparece. Por eso él vino, incluso con todos esos roches y con todo lo que ya conocía, a este taller de escritura. Hay que saber que esas grandes escuelas de carnicería son un poquito las escuelas que representan, en todo caso en el imaginario, la gran tradición francesa. Las carnes, aquí uno va a la carnicería y tienen una flechita que dice, esta carne es verdaderamente francesa, esta carne es bastante fuerte, muchos de los carniceros son de extrema derecha. Y tienen una gran representación y una gran mitología incluso en sus formas de vestirse y de hacerlos, cada uno de sus rituales de la carnicería. Cuando nosotros le dijimos filme un objeto, el primer ejercicio que él hizo fue la carne. Error, porque lo que él estaba haciendo no era una película sobre la carne. Entonces trajo otro objeto, que es este. Este es el representante exacto de una carnicería. Es el personaje. Entonces tiene la corbata. Entonces el ejercicio, él contaba, él explicaba cada uno de los símbolos. Ellos tienen esto desde el siglo XVIII, porque esto representa el sombrerito que no sé qué, la corbata, tienen un delantal de tal forma, están protegidos esto normalmente es de metal, pero están protegidos para que no se corten, etc. Pero todo eso es muy ritualizado. Esta parte siempre es azul, siempre solamente tienen una correíta de este lado y no la tienen del otro. Esto es una representación exacta. Pero resulta que esto se abre y es una llave USB. Entonces, y en este objeto, finalmente era el encuentro entre la tradición absoluta y la modernidad. Cuando él hizo el ejercicio del objeto, porque se lo habían dado en la carnicería, se dio cuenta que eso era el centro de su película. Era confrontar, en cierta forma, la modernidad es la historia de un joven que no está dentro de esa tradición, entonces buscó un joven que no fuera de esa tradición y encontró un joven portugués muy, muy flaco, muy chiquito, particularmente contrario a los carniceros que son todos gigantes porque ellos tienen que cargar vacas que pesan y pesan muchos kilos. Generalmente son gente muy acuerpada. No era francés, era chiquito, o sea, era todo lo contrario de la imagen tradicional. Era como la nueva carnicería. Entonces, cuando hizo ese ejercicio, él mismo se dio cuenta de cuál era el centro, la idea central de su película. No sé si es algo que habla para ustedes. Después, yo quisiera mostrarles los tres primeros minutos, bueno, de dos cosas muy distintas, para darles momentos dentro de una película de cómo un objeto puede volverse un relato, de cómo podemos hacer una mini película, en este caso son secuencias dentro de una película. Entonces escogí una secuencia de Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán, donde es la voz en off de Patricio y una música y la filmación de los objetos, y otro ejemplo de una puesta en escena y de un objeto que representa bueno, vamos por el de Patricio, vamos uno por uno, para no decir, espera. Ahora, para el de Patricio, objetos. Yo creo, no sé qué es mejor. Como lo hicimos el otro día, tal vez, se los mando por aquí. Con el código, mi código otra vez siempre será Villar para los vimeos que les pongo. Lo vemos y si puedo decirlo así, nos encontramos en 3 minutos, que dura 3, 4 minutos. ¿Sí lo están viendo? Todavía no ha llegado, ¿Ah, no? Carolina. Es que lo puse en privado, perdón, lo puse en el privado. Ahora sí, ahí lo puso Diana, yo creo. Ah, listo. Gracias, Diana.
¿Normalmente ya terminaron? Perdona, Catalina, a mí es que no me deja abrir el video porque me dice que es privado. La Ok, contraseña normalmente termina. Ese es uno de los ejemplos para mostrar, es dentro de una película mucho más compleja, mucho más larga, maravillosa película que ojalá todos puedan ver, que pasa toda en el desierto de Atacama, y que es en ese territorio en que Patricio unió varias maneras de ver el universo, el mundo y el territorio, porque es ahí donde están los telescopios que permiten, porque el Atacama es donde se ve mejor el cielo, entonces están los grandes telescopios que permiten ver la inmensidad de las estrellas y sobre todo el tiempo infinito del futuro y el tiempo infinito del pasado, y él juega con esos tiempos porque en el mismo desierto de Atacama están enterrados muchos de los desaparecidos de la dictadura. Y es jugar con el infinitamente inmenso, con el infinitamente pequeño, con las capas geológicas y históricas de ese territorio. Esto es yo aislé esta secuencia que es un poquito casi fuera de lo que él cuenta en general, porque es muy particular, para mostrarles cómo solo filmando objetos, con una voz y un poco de música, hay algo de una emoción gigantesca que puede surgir y que puede evocar unas vidas, evocar una historia, evocar una complejidad humana e histórica. Y la otra que les quiero mostrar, que es, voy a ver si la puedo poner, ¿dónde está? Aquí. Aquí no les aislé porque quería que la vieran entera, entonces, ay, otra vez creo que la puse en privado. Espera, me equivoqué. Aquí. ¿Por qué no a todo el mundo? A ver. Si la puse bien, sí. No, espérate, creo que volví a poner, perdón, no sé qué hice, un momentito. Puse a todo el mundo, volví a poner la de Patricio, es esta. ¿Desapareció la nueva? No, porque no la veo. Sí, sí apareció. No, aún no. No, aún no. No. En el público no. No, aún no aparece. ¿Qué estoy haciendo yo? Ya, ahora sí. Ahora qué. ¿Por qué? Ya, Catalina. Ya la compartí yo. Lo que pasa es que me la estás mandando a mí en privado. Es por eso. Entonces, para ver esta es una película, la siguiente es una película de Hedy Honigman, que es una mujer peruana, holandesa, vive en Holanda, pero nació en Perú, sus padres son peruanos, y ella tiene una doble vida y un afecto enorme por Perú, y hizo muchas películas allá. Una de las películas que hizo, que se llama Metal y Melancolía, que se las puse enteras porque es muy lindo verla, además es de las pocas que tengo completamente en español, que les aconsejo, pero ahorita solamente vamos a ver los 3 primeros minutos, que van desde el puro principio hasta el título de la película. La idea es que ella quería filmar, volver a Lima, en un momento en que la crisis económica era gigantesca. Entonces, contar toda la crisis económica de un país, contar la historia de un país, es un poco abstracto. Contar toda una ciudad, contar todos los habitantes, contar la falta de dinero. Había que buscar un dispositivo, una forma, una manera de recoger esa realidad. Y a ella se le ocurrió que lo mejor eran los taxis, porque los taxis en ese momento en Lima, muchas de las personas que eran médicos, arquitectos y que incluso tenían bastante cosas aseguradas, empezaron a convertirse en taxistas, porque la crisis era tal que era lo único que les permitía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los taxis le permitían a ella pasearse por la ciudad. Entonces, a través de los taxis,
podía también ver la ciudad, pasar de una cosa a otra, de una realidad a otra. Y por último, el taxi mismo como objeto le servía como metáfora del estado de desintegración del momento. Entonces veamos esos 3 primeros minutos para que entiendan lo que estoy diciendo, hasta el título, ¿eh? Hasta el título y...
¿Lo pudieron ver? Como no estoy viendo a nadie, solo estoy viendo cuadritos, no sé. Sí, lo pudimos ver. Sí. Okay. ¡Qué maravilla! Cuadritos con nombres. Es una maravilla de comienzo de Es genial, película. sí. Es buenísima. Bueno, entonces, como ven el taxi, la película no es sobre los taxis, sí es sobre los taxis, pero es más a través de los taxis contarnos una cosa, una ciudad, una historia, una situación política, una situación social. Y la idea central está completamente explícita en ese primer taxista y en ese primer taxi completamente, particularmente desvalijado, vamos a decir así. Y al final, ¿en qué trabaja usted? En publicidad médica. O sea que incluso ahí tenemos ya la información de que los taxistas que estamos viendo no son ni siquiera taxistas, que son realmente gente que viene de otros... Todo está, la crisis social, etcétera, etcétera. Y ella va a trabajar todo eso el resto de la película. Sería, si la pueden ver o si la quieren ver, pues por eso se las puse entera y no un extracto. Por último, le pedí a Diana que efectivamente veo que lo hizo. Pueden ver esa película que se llama La Matelassière, se llama en francés, en español se llamaría tal vez La Colchonera, es una mujer que hace colchones. Es también otra forma de ver unos retratos que hizo Alain Cavalier sobre artesanas, sobre mujeres artesanas. Son retratos de 13 minutos. Y cada uno de los retratos es sobre un tipo de trabajo. Este es sobre mujeres que hacen, sobre una mujer que hace colchones y lo pueden ver entero, pues dura 13 minutos, no es mucho, pero efectivamente los 3 primeros minutos ustedes van a ver cómo empieza Cavalier la película, cómo le hace poner las manos a la colchonera, cómo cuenta con qué útiles ha trabajado, las manos están deformadas por esos útiles con que ya ha trabajado toda la vida, y eso es lo que va a orientar los 13 minutos de la película. Es para hacerles, cada ejercicio es como una pelotica que yo les mando, que ustedes cogen o no cogen, a algunos les despierta o a otros no, pero para tratar de ver si con esa pelotica ustedes se pueden imaginar una forma de contar la película de ustedes a través de un objeto, de una puesta en escena por alguien que hable del objeto, como sería el caso de Hedy Honigman con el taxi, o filmando objetos que ustedes mismos cuentan de cierta forma, no que explican. Si vieron en el caso de Patricio Guzmán, no es una explicación de lo que estamos viendo, es un suplemento y es algo que nos ayuda a entrarnos en la emoción de lo que estamos viendo. No es... y todo eso es para que sea un poco más dinámica la forma, para que les ayude a la vez a tener ya un objetivo, pero también a preguntarse cuál es la idea central del proyecto que ustedes están haciendo. Y en eso pasaremos el jueves entrante cuando nos veamos y comentaremos a la vez el ejercicio e iremos un poquito más allá en cada uno de los proyectos que ustedes tienen, en la forma como lo quieren desarrollar. No sé si hay preguntas. ¿Para todos es claro? Hasta ahora sí, nos vamos a encontrar. Si quieren ir a tomar un café, se pueden ir a tomar. No sé si Cristian me quiere mostrar o quiere mostrar a los compañeros que se quieran quedar. Vemos ese minuto y hablamos 2 minutos, pero lo que pasa es que ya son las 4:50 y claro. quieren ir a tomar el café o a respirar o a hacer otra cosa, ¿pueden hacerlo? Sí. Cata, una pregunta. De pronto... después sigue la clase si con Gabriel, ¿no? Sí. Catalina, una pregunta sobre el ejercicio. Una pregunta sobre el ejercicio. ¿Qué está pasando? Porque no oigo. No sé si Cristian me está oyendo tampoco. Sí, estoy escuchando. ¿Me escuchan? Hola. No te oigo. Si estás sí, hablando, no te oigo. Sí, Cristian, te escuchamos y yo también estaba escuchando a Holanda, pero yo creo que la que no está escuchando es Catalina. Sí, Catalina. Es que yo quiero hacerle una pregunta a Catalina sobre el ejercicio. Dale.
Catalina, esta narración de este segundo ejercicio puede ser en primera persona. Claro que sí. Y pudiera ser, digamos, así no nos toque, digamos, así tengamos un interés por nuestro tema, digamos, no nos haya tocado directamente, sino de una manera tangencial, lo podemos narrar como de una manera autobiográfica. Ustedes escogen la forma en que lo quieren narrar, sabiendo que la forma hace parte del contenido, ¿no? O sea, ajá, es interesante preguntarse por qué lo narrar, porque el ejercicio es para que ustedes busquen también cómo se confrontarían a ese material que ustedes quieren trabajar. Si es en primera persona que ustedes quieren contar, hay películas hay películas que son solo fotos, donde efectivamente el director dice su relación a esas fotos, cuenta cómo las está viendo él, pero está hablando de las fotos, ¿por qué no? Lo importante es evitar lo ilustrativo, lo importante es tal vez que no se diga todo, lo importante es cómo me dan esa información, lo importante es cómo me hacen visitar el objeto. Ese es para darles para jugar billar, para saber que es mejor cuando uno juega billar tocar las esquinas y no meter la bola directo. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, yo creo que paremos ahora para poder tener un pequeño break mientras arranca, pues Gabriel ya está esperando, pero vamos a correr el inicio 5 minutitos, pues entendiendo que estamos... Entonces, antes de salir, bueno, yo creo que nos podemos ir, pero hay una pregunta, Catalina, que yo sé que el ejercicio precisamente es para eso, para abrirnos a lo que hay. Varios de estos proyectos son proyectos de co-creación, por ejemplo, ¿verdad? En donde estamos abriendo el espacio a unas narrativas que no son de un autor, que no vienen de un autor directamente o de una autora, sino de un proceso de creación, ¿verdad? Hay probablemente un tema central, pero en esa narración termina siendo una narración más colectiva. Es lo primero que se me ocurre en este momento cuando empiezo a pensar en el ejercicio y en cómo llevarlo adelante. Y mi pregunta es, ¿hay alguna sugerencia o alguna recomendación o algún ejemplo que puedas tener al respecto para plantear este ejercicio desde esa narrativa? Yo pienso que en todo caso, así, yo sé, leí tu proyecto, sé por qué lo estás diciendo, pero pienso que en todo caso, así sean haikus que ustedes van a recoger de otros, ustedes son las que están decidiendo, escogiendo, sabiendo cuáles ponen, en qué orden los ponen. En cierta forma, es colectivo y no completamente, porque es colectivo, porque todos los documentales lo serían en cierta forma, la gente da de sí misma. Entonces yo creo que es interesante que, aunque no se parezca al proyecto tal como ustedes lo van a hacer, es como preguntarse cuál sería el eje de esa escogencia, por qué escogerían estos haikus y no otros, por qué presentarían, no, y tal vez a través de eso darnos una idea de qué sería como la cosa central que los agruparía, haría de ellos que no sea directamente el coronavirus. ¿Cómo hacer que no sea el coronavirus? Pero ¿qué más cuenta del mundo a través de haikus del coronavirus? Pero no necesariamente en la forma en que van a... Tal vez puede ser un haiku tuyo. Gracias. Sí, es interesante. Okay. Chao. Bueno, los dejo y perdona, Cristian, y ok. En 10 minutos nos vemos de nuevo, por favor. Gracias, Catalina. Un abrazo. Chao, un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Chao.